se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Bueno, buenas noches y felicidades para todos los hermanos, con mucho cariño les saludamos desde Colombia, y lo que nosotros estamos escuchando, lo que ya hemos escuchado en este video, es simplemente el cumplimiento de lo que se nos ha dejado escrito tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. El apóstol Pablo dice claramente a su hijo espiritual Timoteo que tenga mucho cuidado, porque los maestros religiosos voluntariamente apartarán su oído de la verdad. Dice, tendrán comezón de oído, se van a apartar de la verdad para ir tras la falsa. Es decir, lo que estamos mirando es simplemente el cumplimiento profético de las palabras que Pablo le envió a su hijo espiritual Timoteo. Entonces, lamentablemente vemos que los hermanos están tragándose este purgante porque viene simplemente de un pastor titular o un pastor con credenciales de la denominación o de la corporación adventista. El tema anterior, el tema de esta noche y la próxima ocasión que me toque es lo mismo. Una analogía del chasco. ¿Por qué necesitamos entender este tema? Porque ya estemos en la corporación o estemos en una iglesia de verdad presente, muchos hermanos siguen confiando en los predicadores. Por eso es que hoy en día hay tantos hermanos que andan confundidos con el problema de la personalidad del Espíritu Santo. Otros hermanos andan confundidos con unas nuevas teorías de la Reforma Pro Salud. Otros hermanos andan confundidos con la supuesta profecía del 25-20. Y así podemos añadirle otros eslabones a la cadena de confusión que hay ahora. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo, ya sea de verdad presente o corporativo, hemos abandonado las Escrituras y simplemente nos hemos limitado a escuchar los líderes religiosos. Entonces realmente es triste, es muy desgraciado lo que este hombre dice. Por ejemplo, nosotros encontramos, y eso es realmente, lo digo para vergüenza nuestra, como dicen acá en Colombia, al decir esto, estamos pasando pena ajena. Pero los mismos evangélicos están condenando el uso de arbolito, la celebración de Navidad. ¿Cómo es posible que nosotros, supuestamente, como el pueblo de la luz, como el pueblo de Dios, como el pueblo del conocimiento, como el pueblo que tiene los anales de la historia y la palabra profética que confirman que nosotros estamos en el umbral de la eternidad, nosotros hoy estamos dándonos la mano con el mundo y haciéndonos uno con el mundo? Nosotros ya la pulcritud religiosa, el pudor, la vergüenza, la hemos perdido. Nosotros queremos congeniar, confabularnos con el mundo de una manera tan desfachatada que ya le estamos diciendo a la gente que no, que realmente que nada es pecado, ¿sí? Y es exactamente lo que dice en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, página 239. Dice que los maestros de la nueva organización, es algo que los hermanos todavía no entienden, sobre todo los nuevos que han entrado al adventismo de unos 20, 25 años para acá, no entienden lo que es una nueva organización, y ahí mismo lo dice en esa página, dice que los maestros o los dirigentes de esta nueva organización enseñarían que la virtud es mucho mejor que el vicio. Es decir, que en este movimiento de la nueva organización, del nuevo adventismo que se ha inventado, no se iban a destacar ninguna doctrina fundamental de lo que nos dio forma y perfil como pueblo. Simplemente a destacar virtudes humanas
como también la Biblia lo dice, pero sin destacar ninguna creencia o doctrina fundamental. Aún los evangélicos le dicen a sus miembros que la Navidad es pagano. Tenemos evidencia abrumadora del arbolito, de las luces, qué significaba o qué representaban las bolas que se colgaban, que lo que representaban era la cabeza de las personas que eran asesinadas, eran colgadas como trofeo, como parte del orgullo de los asesinos, colgaban la cabeza de la persona que ellas mataban. Es decir, todo esto en realidad es un paquete de paganismo que ya no sabemos ni cómo vamos a meter el paganismo dentro del adventismo. Y todo esto que termina en ismo lo hemos disfrazado de adventismo, ¿verdad? Porque nosotros no nos damos cuenta. Él dice que de dónde saca él eso de que hay que orar de rodillas, pero hermano, yo me pregunto, ¿cómo es posible que los hermanos confían en un pastor? Bueno, yo realmente, como ya he dicho antes y lo repito esta noche, él puede ser un buen predicador, un buen evangelista, puede ser un buen teólogo, pero de que sea un pastor o un buen pastor tengo mis grandes dudas. Porque realmente el pastor, todavía mi Biblia sigue diciendo en San Juan capítulo número 10, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Un pastor real tiene que dar su vida por las ovejas. Y cuando usted da la vida por las ovejas, usted tiene que estar dispuesto a decirle a su oveja que tiene un problema de pecado, que tiene que abandonar el pecado. Tiene que hacerle entender a la oveja que el cáncer no se cura con aspirina, que hay que hacer un corte, hay que hacer una incisión y que eso duele. El abandonar el pecado duele. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a la gente que no, que de dónde saca eso, que hay que orar de rodillas? ¿De dónde saca él realmente? La pregunta deberíamos hacérsela nosotros a él. ¿De dónde saca él lo que está diciendo? Porque se nota que él o no cree en el espíritu de profecía, o le importa un rábano lo que dice en el espíritu de profecía, que viene siendo a la postre, viene siendo lo mismo. Hay un libro completo que se llama La Oración. ¿Será que él, como pastor adventista, tan veterano que es, no conoce que hay un libro que se llama La Oración? Y que ahí habla en extenso de todo lo que es la oración, cuánto tiempo debe durar la oración pública, cuánto es la oración privada, cuántos tipos de oración, por qué orar. Es decir, este hombre está simplemente dándole con la punta del pie al espíritu de profecía. Y habla también del consumo de la carne. Yo no soy quien para juzgarlo a él, pero personas que de pronto lo conocen a él o han vivido con él o han compartido con él en sus tantas giras que él hace, han dicho que él es un asiduo comedor de carne, ¿sí? Yo recuerdo que un pastor, amigo mío de Washington, D.C., él me contaba, y no solamente él, me lo contaron dos personas, me contaron que él, esas historias que cuenta, cuando él predica de milagros, de que Dios se apareció, que le habló, que Dios andaba con él, que esas historias le sucedían a otras personas y él las metía en sus predicaciones. Es decir, hay cosas que están muy nebulosas y se ha creado un perfil de superhombre, de un hombre santo, y los hermanos que miran más televisión o internet o trabajo y mundo no tienen tiempo realmente para medir o calcular o comparar con la Biblia y el espíritu de profecía las cosas que este pobre hombre está diciendo, ¿ok? Es decir, que la dieta no tiene nada que ver con la salvación según lo que él dice, ¿ok? Ahora bien, hablando de la Biblia, nosotros deberíamos entonces conectar el Génesis con el Apocalipsis. En el Génesis, en la creación, yo no veo a Dios que le dio un pedazo de pollo, ni tampoco un pedazo de queso, ni un vaso de leche a Adán y a Eva. Y Apocalipsis me dice que Dios hará todas las cosas nuevas. Si nosotros vamos a un Edén restaurado y dice que Dios va a hacer todas las cosas nuevas, ¿dónde encuentra él el cadáver de un animal para comérselo en el Edén restaurado? ¿Dónde consigue él
el fluido de un animal, ¿sí? Lamentablemente, y yo no quiero ser grosero con lo que voy a decir, ¿sí? Y no quiero ofender a nadie, pero lo voy a decir con el amor de Cristo, por amor a los hermanos que nos están escuchando y por los que nos van a escuchar más adelante. Hermanos, déjenme decirle algo. Y lo que le voy a decir es algo probado. Esto es una información pública que yo le puedo dar la fuente en otra ocasión porque no es el tema de esta noche. La leche contiene por cada litro más o menos 75 millones de células de pus. Repito, no por galón, por cada litro la leche de vaca contiene más o menos 75 millones de células de pus. Otra cosa, para usted hacer una libra de queso, usted necesita usar más o menos unas 10 libras de leche. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando alrededor de 7 billones de células de pus en cada libra de queso. Ahora, si este pastor, o diría yo, un teólogo, o predicador, o evangelista, defiende el consumo de leche y de queso, yo me imagino cuánta pus tendrá él en la sangre y en el cerebro para estar diciéndole al pueblo que no necesitan hacer nada de esto y que esto es simplemente invento de la gente. ¿Sí? Ahora, otra cosa que es de lo más desgraciado que él menciona en esa fracción de video. Él dice, una de las tantas estadísticas que yo tengo, la más infalible es que de cada 100 personas, 100 mueren. Wow, yo no sé qué Biblia este pobre hombre estará leyendo, porque todavía en mi Biblia dice, en 1 Corintios capítulo 15 del 51 en adelante, he aquí os digo misterio, no todos moriremos o no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Mi Biblia sigue diciendo que no todos moriremos. La Biblia dice en Apocalipsis 14 del 1 al 5 que habrán 144,000 que tampoco van a experimentar la muerte. Entonces, ¿qué Biblia es que este hombre está leyendo? ¿Qué Biblia es que él usa para predicar? Si él está diciendo que a las personas, de cada 100 personas, 100 van a morir y de que de algo hay que morir. Entonces, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos repitiendo la historia pasada. El tema anterior estuvimos viendo cuántas personas se regresaron al mundo simplemente porque los líderes religiosos no creyeron en el mensaje que se había predicado. En el tiempo de Cristo, ¿cuántas personas le dieron la espalda a Cristo? ¿Sí? Porque simplemente los líderes religiosos dijeron que eso era una excitación fanática. Entonces, si este pobre hombre, el pastor Bullón, le dice a la gente que no hay ley dominical, que no hay cierre de gracia, que no hay persecución, pues entonces los hermanos también se van a tragar el purgante creyendo lo que él diga. Lamentablemente, estamos mirando realmente que es un cumplimiento de la palabra profética. Y la sierva del Señor nos dice claramente que no debemos sorprendernos de nada en materia de apostasía. Y claro, yo sé que esas son palabras inspiradas por Dios, pero también yo sé que todos nosotros como seres humanos no podemos dejar de sorprendernos cuando escuchamos o leemos no solamente apostasía, son realmente, y lo digo esto con respeto, repito, no quiero ofender a nadie, pero realmente son barrabasadas que uno escucha, que uno se rasca la cabeza y uno no tiene la más mínima idea de dónde han sacado estas cosas. La sierva del Señor dice, no debemos sorprendernos de nada en materia de apostasía. Y hay otra cita donde ella está hablando del antiguo Israel y luego de los pioneros que le dieron forma a la iglesia adventista. Y ella dice,
los veteranos, los viejos, los que comenzaron este movimiento, están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes están tomando sus lugares? Están convertidos al Señor, la nueva generación que viene surgiendo. Y hermanos, nosotros hoy en día tenemos la autorización de la palabra para responder esa pregunta. Y podemos decir que la gran mayoría no está convertido. Y no lo digo porque yo me quiera erigir como juez de nadie, sino que por sus frutos es que nosotros conocemos el árbol. Por sus frutos nosotros nos damos cuenta que la gran mayoría no está convertida. Pastores que la gran mayoría son comedores de carne. Pastores que están haciendo guerra contra la misma Biblia y el espíritu de profecía. No solamente contra el espíritu de profecía, sino contra la misma Biblia, porque la sierva del Señor dice claramente que cuando se pone en duda, oiga esto, cuando se pone en duda los testimonios que en un tiempo se creyeron, luego dice, ahora viene la duda en contra de la Biblia y nuestras doctrinas fundamentales. Entonces es una guerra lo que se está viviendo, y si nosotros no estamos con los pies cimentados en la roca, lamentablemente vamos a ser arrastrados por la apostasía. Hoy en día, ¿qué es lo que nosotros miramos con los cumpleaños, al igual que con la Navidad? Los padres, ¿qué es lo que quieren hacer hoy en día? Los padres quieren tapar las faltas de lo que ellos deberían hacer como padres, quieren tapar estas faltas con objetos que le compran a los hijos. Ahora, se supone que la Navidad es celebrando el nacimiento de Cristo. Y se supone también que se celebraría el nacimiento o el cumpleaños de Cristo. Ahora bien, cuando los padres le preguntan a los hijos, ¿qué quiere que te regale? ¿Cuál es el centro de la Navidad? ¿Es Cristo o es la familia o son los hijos? Nosotros con esta conducta, con este proceder, le estamos enseñando a nuestros hijos que ellos son el centro de atracción. No solamente le estamos enseñando el paganismo y la mundanalidad, le estamos enseñando a ser egoístas, egocéntricos, ególatras. Y ya Cristo realmente sale sobrando en la Navidad. Los que hablan inglés saben muy bien que la palabra Christmas es una fusión o una palabra híbrida, que quiere decir la misa o la celebración de Cristo. ¿Ok? Entonces, si estamos celebrando Christmas, deberíamos tener a Cristo pendiente, que es lo que recomienda la mensajera del Señor. ¿Sí? Aprovechen esa temporada y llévenle regalos, comida, ropa a los necesitados. No, pero ¿qué hacemos hoy en la familia? ¿Qué hacemos hoy con los hijos? Los enseñamos a ser idólatras porque ellos son más importantes que Cristo. Y repito, Cristo no tiene nada que ver con esta temporada. No tiene nada que ver. Si vamos a sacar cuentas de la fecha en que Cristo nació, eso no tiene nada que ver con diciembre. Simplemente estamos adoptando el paganismo, disfrazándolo con el cristianismo y dándole los regalos que supuestamente son del cumpleaños de Cristo, pero le estamos dando esto a los hijos. Entonces, nosotros luego como padres venimos llorando a los líderes de la iglesia. Hermanos, oren por mis hijos porque están rebeldes. Hermanos, oren por mis hijos porque no quieren venir a la iglesia. Oren por mis hijos porque están en vicios, o porque la muchachita, la niña, la señorita salió embarazada en la calle sin casarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto sucede? Porque nosotros no queremos cumplir con nuestro papel paterno en el hogar. Es más fácil pasarnos el año trabajando sin dedicarle tiempo a la familia, y en diciembre queremos tapar ese gran hueco que se hizo en 11 meses. En 11 meses y medio, vamos a decir. Y le preguntamos a los muchachos qué quieren. Pero realmente, hermanos, estamos dañando a la familia, estamos dañando a los hijos, enseñándole lo que son las fiestas paganas. Y cuando yo hago eso, le estoy diciendo a mis hijos
que entre el mundo y nosotros no hay diferencia. No hay diferencia, porque si yo en mi casa celebro la Navidad, coloco las luces, coloco el arbolito, busco regalos, es decir, es lo mismo que hace el mundo. Lo único que yo, pues de pronto, quién sabe, de pronto yo no me emborracho como lo hacen la gente del mundo, pero estamos celebrando lo mismo. Es como que usted escuche la misma música del mundo, pero no la baile. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia? Aquí el mayor problema no es si usted baila la música o no la baila. El problema es el deterioro mental y espiritual que causa esa influencia, ¿ok? Esa influencia. Es como que usted vaya a una fiesta y le diga a la gente, no, pues yo no voy a bailar, yo solamente voy a estar ahí sentado. Sí, claro, usted va a estar ahí sentado, pero su cerebro va a estar sufriendo el daño del ambiente que usted mira y también de la música que escucha. Así que, mis amados hermanos, estamos mirando, lamentablemente, el cumplimiento de lo que nos dice tanto la Biblia como en el espíritu de profecía. Y solamente aquellos, repito, solamente aquellos que tengan una relación personal con Cristo alcanzarán la vida eterna. La mensajera del Señor dice claramente, solamente aquellos que escudriñen diligentemente las Escrituras podrán atravesar el tiempo de angustia. No solamente porque yo conozca las Escrituras, no solamente porque yo conozca las profecías, no solamente porque yo tenga cargos o responsabilidades o haga una cosa o haga la otra. Dice, escudriñar diligentemente la Biblia con el propósito de ser transformado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, la palabra que yo os he hablado los ha limpiado. Entonces la palabra de Dios me limpia. No simplemente que yo escuche a un predicador, sino tomar tiempo para yo orar y estudiar para que yo pueda ser limpiado por la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, especialmente a los que son nuevos en el adventismo, me gustaría que apaguen la computadora, apaguen el DVD player, apaguen el televisor, doblen las rodillas, comuníquense con el cielo, abran su Biblia, quítenle el polvo a la Biblia y dedíquenle tiempo a la Biblia, dediquen tiempo a escuchar la voz del pastor, que es Cristo. Si escuchamos la voz del Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, yo las conduzco al pasto seguro. ¿Ok? Que nuestros corazones latan de alegría, de gozo, cuando escuchemos la voz del pastor. Pero solamente conociendo las Escrituras y relacionándonos con Cristo, es que vamos a reconocer la voz del verdadero pastor. De lo contrario, va a venir Bullón otra vez, o va a venir otro Bullón, otro como él, a decirnos cosas peores que esta, y los hermanos van a estar como pollos sin cabeza, corriendo de un lado para otro, sin saber qué van a hacer. Y otros peores todavía, que van a hacer las cosas que este hombre diga, u otro que venga como él. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un grave peligro y estamos en el umbral de la eternidad. Es por eso que estamos mirando cosas tan terribles como la que estamos escuchando de este pastor Alejandro Bullón. Entonces, pues en el tiempo que nos queda, me gustaría compartir un poquito acerca de lo que fue la primera parte de el tema anterior, titulada Analogía del chasco. Estuvimos mirando la primera parte de este tema y vimos entonces cómo el Señor Jesús había sido pues profetizado como Mesías, pero hay algo muy importante que necesitamos entender. En la Biblia
todos los sacerdotes eran ungidos. En la Biblia, la palabra griega para el español de ungido es la palabra Meshiach, y todos los sacerdotes eran ungidos, y ninguno de ellos fue considerado jamás como el Mesías o como el Salvador de Israel. Además de eso, en el libro de Isaías 44:28 y 45:1 dice algo muy interesante en estos dos versículos. Dice así la palabra de Dios: que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces el profeta Isaías le llamó a Ciro, inspirado por el Espíritu Santo, le llamó ungido. Entonces bien, Ciro era un incircunciso, un pagano según lo consideraban los israelitas. Ahora bien, si un pagano aparece llamándose ungido, o el mismo profeta le llama ungido, mire usted entonces lo que dice Lucas capítulo 4 y el versículo 8. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos. Dice que Jesús, el mismo Señor Jesús, dijo que Él era ungido. Entonces, hermanos, vemos acá que el Señor Jesucristo comenzó un ministerio público con esa desventaja. Y por esto también el pueblo de Israel estaba listo ya, preparado para rechazar al Señor Jesús. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 627, dice la mensajera del Señor de la siguiente manera: Pedro, hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Entonces el Salvador había dicho: ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? En el aposento alto, Jesús había dicho que uno de los 12 le traicionaría y que Pedro le negaría. Pero ahora sus palabras lo incluían a todos. En la confianza que tenían en sí mismos, negaron la repetida declaración de aquel que sabía. Es decir, que los discípulos no estaban preparados para la prueba. Dice la sierva del Señor, no estaban preparados para la prueba. Cuando la tentación les sobreviniese, comprenderían su propia debilidad. Ahora, amados hermanos, y regresando a lo que estábamos comentando hace un momento, como pueblo, nosotros también hemos cerrado los oídos a las palabras del Señor Jesús para escuchar a los falsos pastores. Estamos en la misma condición. Sigue diciendo la cita: cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era sincera. Mis amados hermanos, por favor, prestemos atención a esto. Cuando Pedro dijo que él estaba dispuesto inclusive morir por Cristo, dice la sierva de Dios que él era sincero, pero dice, no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. A menos que se le hiciese conocer su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando?
estamos otra vez escuchando a los falsos pastores. Hay hermanos que con buena intención estarían dispuestos a hacer lo que sea por defender la verdad. Pero hermanos, nosotros, igual que Pedro, necesitamos enfrentarnos no con el falso pastor solamente, porque al falso pastor, al apóstata, hay que enfrentarlo y decirle lo que está haciendo o diciendo mal. Pero dice aquí, según la cita, en el deseado página 627, que Pedro no se conocía a sí mismo, y a menos que alguien lo enfrentara y le hiciera conocer su peligro, Pedro se perdería por la eternidad. Entonces, bien, ¿estoy yo dispuesto a escuchar que alguien me diga el mal que yo tengo y que yo mismo no me doy cuenta? ¿Estoy yo, igual que muchos hermanos, escuchando a los falsos pastores y ni siquiera tengo un fundamento para defender la verdad? El apóstol Pedro era sincero en lo que estaba diciendo. Él estaba dispuesto a ir a la muerte para defender a Cristo, pero su corazón estaba corrompido y él no se daba cuenta. A Pedro y a los 11 discípulos, a los 12 en total, le llegó la hora de prueba. El Señor Jesucristo le había dicho claramente, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pregunta, ¿fueron dispersadas las ovejas? ¿Será que eso se va a cumplir de nuevo antes de que Cristo venga? De que vendrá el tiempo de angustia, vendrá el tiempo de prueba para cada discípulo de Cristo y muchos saldrán huyendo como lo hicieron los discípulos. Los discípulos no escudriñaron sus corazones. Ellos más bien se habían preparado para recibir un tremendo chasco, un amargo chasco. Ellos estuvieron muy dispuestos a gozar de los beneficios del Evangelio, pero realmente no estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. Ahora bien, nosotros sabemos claramente que estos discípulos que iban camino a Emaús habían pasado, o en ese momento estaban pasando por un amargo chasco. En Lucas 24, 18 al 21, dice así, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Y qué quieren decir estas palabras, mis amados hermanos? Este Cleofas le estaba diciendo a Jesús que él era el único ignorante que no conocía lo que había sucedido en Jerusalén. Y no solamente que su esperanza estaba muerta, sino que ya hacía 3 días que Jesús estaba en el sepulcro, ya pudriéndose. La esperanza de ellos se estaba pudriendo. ¿Y saben ustedes por qué, mis amados hermanos? Porque ellos no habían querido creer en la palabra profética. En Lucas 24, versículos 36 y 37, vemos que los discípulos estaban en el aposento alto y Jesús se le apareció. Y cuando Jesús se le apareció, ¿qué pensaban ellos? Ellos pensaban que estaban viendo a un fantasma, ¿sí? Encontramos también en Lucas 23, un poco más atrás,
En Lucas 23, versículos 54 al 56, vemos que las mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas y ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué llevaban ellas estos ungüentos y especias aromáticas? Porque ellas también olvidaron que Cristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Hermanos, los discípulos no le creyeron a Jesús tampoco. Ellos habían creído en su tradición judía. ¿Por qué? Porque la tradición judía les había enseñado a ellos que vendría un Mesías con poder, que iba a derrocar a los romanos y que le iba a dar a Israel el trono temporal, el poder y las riquezas temporales. Ellos habían centrado sus esperanzas en la riqueza y el poder temporal y no en las riquezas eternas. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios dice claramente que sin profecía, sin visión, sin señal, sin revelación, el pueblo se desenfrena, se desparrama, se disipa o se divide. Y es lo que estamos mirando hoy en día. Hace rato que estaba mirando el título de una predicación, creo que el hermano Robles estuvo predicando acerca de la unidad. Pero hermanos, nosotros estamos más divididos que los 5 dedos de la mano. Los 5 dedos de la mano, cada uno andan por su lugar, ¿sí? Y nosotros estamos tan divididos, tan separados los unos de los otros, todavía en chismes y en problemas, que no nos estamos dando cuenta que nos estamos preparando para otro chasco igual que los discípulos de Cristo. Realmente, hermanos, es triste. Y vemos nosotros, vamos a ver un versículo, capítulo 1 de Hechos capítulo 1 y el versículo 6. Hermanos, y es uno de los versículos tristes de la Biblia. Hechos capítulo 1 y versículo 6, ojalá que ustedes tengan sus Biblias en las manos, vamos a leerlo y dice así. Entonces, hablando de los 11 y otros que se habían reunido, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mis amados hermanos, ¿cómo fue posible para los discípulos hacer tal pregunta? 3 años y medio de escuela, 3 años y medio andando, durmiendo, comiendo, aprendiendo con Jesús, y no entendieron que su reino no era de este mundo. ¿Y qué pasó? Nosotros vemos en la Biblia que ellos cayeron en un tremendo chasco. Y como no entendían que el reino de Cristo no era de este mundo, hicieron esa tremenda pregunta, ¿sí? Que si Él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender del pasado. Hoy en día estamos en peor condición que el Israel antiguo y al igual que ellos, Dios no va a permanecer mudo para siempre ante nuestra negligencia o descuido o desidia. Dios se va a levantar y va a castigar a los impenitentes. Cada nación y cada individuo va a aprender que la paciencia de Dios tiene un límite, que con Dios no se va a jugar, que con Dios no se juega. Este es el tiempo de preparación para que nosotros no participemos del chasco que va a venir. La gran masa de cristianos, incluyendo la gran mayoría de los que nos llamamos adventistas, estamos destinados a sufrir un amargo chasco. Y eso lo vamos a estudiar. Todavía faltan dos temas más que estudiar acerca del chasco. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que si nosotros pasamos por otro chasco como pueblo,
esto será de igual manera algo voluntario, porque ya tenemos la experiencia pasada y de esto se ha escrito para que nosotros aprendamos del pasado para evitarlo. La pregunta es, ¿sufriremos nosotros la amargura por nuestra indiferencia o nos estamos preparando para gozar de las bendiciones que el Señor tiene para su pueblo? Esta es nuestra decisión individual. En el libro Conflicto de los Siglos, página 360, dice así, y con esto vamos a cerrar. Conflicto de los Siglos 360 dice así: oh, ¿qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén? ¿Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio? ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado? No sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Oh, mis amados hermanos, qué tremenda lección esta. El Señor nos está amonestando para que nosotros dejemos de confiar en predicadores, para que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que nos quite la venda de los ojos, el velo del corazón, y podamos nosotros discernir las señales de los tiempos. Pero ¿cómo lo vamos a discernir? ¿Simplemente escuchando a los predicadores? Hermanos, un predicador le puede decir a usted una cosa, otro predicador le va a decir a usted otra, y si usted y yo no tenemos una base sólida de la Biblia y el espíritu de profecía para posar nuestros pies, cuando venga la tormenta, vamos a ser arrasados, así sea con la verdad presente, con la verdad pasada o con la verdad ausente. Vamos a ser arrasados a menos que tengamos los pies en una roca sólida que es Cristo y su palabra. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a estar preparados, firmes sobre la roca eterna que es Cristo, y podamos nosotros no solamente ser salvados, sino que podamos rescatar a otros del fuego para entregárselo como gavillas, como primicias a nuestro pastor de los pastores cuando Él venga. Que el Señor Jesús le bendiga ricamente. Vamos a arrodillarnos, a pesar de que Bullón dice que no hay que arrodillarse, vamos a arrodillarnos los que puedan, y los que no, pues inclinan su rostro para cerrar con una oración. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por permitirnos contemplar la hora en que vivimos. Es una hora peligrosa, es una hora de apostasía general, pero también es una hora gloriosa, que estamos mirando las señales de los tiempos y viendo, Señor, que casi nos vamos a casa. Señor, sosténnos con tu diestra todopoderosa y ayúdanos para que nosotros podamos no solamente ser parte de tu remanente, sino que podamos ser, Señor, fieles y podamos arrancarle al enemigo las almas que tienen sus garras. Esas almas que todavía son honradas, que son sinceras en su corazón, Señor. Tú dices en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, que aquellos que han sido y que están siendo engañados, pero que no se han corrompido, tú pondrás tu mensaje en sus bocas. Libra a nuestros hermanos, guárdalos, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser fieles y firmes hasta el final. En el precioso nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Buenas. ¿Pastor está ahí? Sí, señora. Sí, estoy aquí, hermana.
Ok, a ver, hermana María. Adelante. Hermana María Sierra, ¿nos escucha? Pastor, me parece que la hermana que estaba dirigiendo se le cayó la llamada. Pero vamos a preguntar si los hermanos tienen alguna pregunta Sí, claro. para poder abrir las líneas, o también si tienen alguna pregunta de los que están en el por medio del YouTube. Ok, adelante con las preguntas. Bueno, acá está preguntando la hermanita si el árbol de Navidad sea sea tan gran como la ocasión. Y que el árbol de Navidad sea tan gran como la ocasión. Ahora dice, hay otra, querido pastor Ismael Suero, hablando de la Navidad, ¿por qué la hermana White dice que si ha de haber un árbol de Navidad en la iglesia que esté cubierto de regalos para los pobres? Ahí está Sí, bueno, nosotros como adventistas, que quede esto muy claro, tenemos los testimonios. Lamentablemente, los hermanos que no manejan el idioma inglés tienen muchas limitaciones, pero si leemos completo lo que ella dice, ella no está mandando a que se ponga el árbol de Navidad. De hecho, en el mismo libro dice que Dios en su sabiduría ocultó la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Para qué? Por la misma razón. Pues hermanos, hagámonos una pregunta. Y vamos a utilizar la lógica, pero la lógica dentro de la Biblia, por supuesto. En el libro de Hechos, en el mismo capítulo número 1, dice que en el aposento alto estaba María y los hermanos de Jesús. Estaba la madre y los hermanos de Jesús estaban en el aposento alto. Y ellos recibieron el Espíritu Santo junto con los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios guardó silencio el resto de la Biblia y nunca se volvió a mencionar a María en toda la Biblia? Imagínense ustedes, hermanos, si nosotros hemos tenido, nosotros no, la humanidad completa ha tenido tantos problemas y sigue teniendo tantos problemas con la idolatría en cuanto a María. Imagínense si María hubiera aparecido haciendo milagros y resucitando muertos. Por alguna razón Dios se guardó esa información y no la dejó escrita en la Biblia. Por la misma razón Dios nunca quiso revelar la fecha del nacimiento de Cristo. Y eso es lo que dice la mensajera del Señor. Es decir, no es que ella está mandando que se ponga el árbol, sino que vamos a tomar como ejemplo el caso de Balaam. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Balaam que no fuera a escuchar o a hacer lo que quería Balac? Sin embargo, Balaam siguió insistiendo y Dios le dijo, bueno, ok, vete, pero tú vas a decir lo que yo ponga en tu boca, no lo que tú quieras. Y más adelante en la Biblia, hermanos, vemos que cuando Israel invadió a uno de estos pueblos, ahí estaba Balaam y los mismos israelitas mataron a Balaam. Una prueba muy clara que Dios nunca aprobó que Balaam fuera con Balac. ¿Ok? Entonces es el mismo criterio que encontramos con el árbol de Navidad. En ningún momento Dios está mandándonos a poner el árbol. Lo que quiere decir es, bueno, si al fin, si de todos modos lo van a poner, traten de hacerlo de una forma alterocéntrica, que sea para beneficiar a las personas necesitadas. Ahora bien, vamos a hacernos otra pregunta. Si de verdad yo soy sincero en mi corazón y yo quiero hacer la voluntad de Dios, realmente, hermana Brenda y mis hermanos, necesito yo un árbol de Navidad. Necesito yo ni siquiera que llegue la Navidad para hacer un regalo a una persona que necesite
un pantalón, un plato de comida, alguna ayuda. Realmente eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué tengo yo que esperar Navidad para hacerle un regalo a una persona? ¿O es que el pobre solamente existe en Navidad? ¿O es que los hambrientos solamente existen en diciembre? Seamos sinceros de corazón y no tratemos de jugar con Dios, porque los pobres existen el año entero y la misma Biblia lo dice. Entonces yo no necesito un árbol de Navidad para esto. Yo no necesito un árbol de Navidad para ayudar a una persona que esté en necesidad, que no tenga que comer, que no tenga un techo. Entonces dejemos el árbol tranquilo, cojamos los recursos que tengamos disponibles y llevemos a la gente, a la persona necesitada en todo el año, en todo el año. Es por eso que Dios dice, bueno, si van a poner el árbol, háganlo para beneficiar a los pobres, pongan regalos para los pobres, pero no para festejar. Y lamentablemente usamos un pedacito de la cita para justificar el árbol, las festividades, los regalos uno con el otro, y Cristo queda fuera y el pobre queda fuera. Entonces tenemos que ser honestos y poner todo esto dentro de su contexto. Espero haber respondido la pregunta. Amén. Amén, pastor. Aquí hay un comentario en el YouTube donde dice, feliz sábado, hermanos. Quisiera saber dónde dice la hermana White de lo del árbol, ¿no? Entonces el hermano del Ministerio Camino a Cristo le dice, el capítulo 77 del Hogar Cristiano no fue escrito por la hermana White. La carta que estaba ahí la pusieron quitando la carta de la hermana, lo que había escrito. Eso no es escrito por ella. Sí. Y le recomiendo que si tienen acceso, bueno, yo creo que ya ese material se ha traducido al español, pero si tienen acceso a ese material, todo lo que ella escribió con respecto de la Navidad y el árbol de Navidad, dice claramente, eso es una tradición pagana, eso lo hacen los paganos. Dios nunca reveló la fecha de nacimiento de Cristo precisamente por ese problema, ¿sí? Entonces, eso es muy claro cuando la mensajera del Señor dice que no debemos celebrar esto. Y repito, en el libro Hogar Cristiano, pues no es un material que ella escribe para decirnos a nosotros que debemos celebrar la Navidad, ¿ok? Y tenemos el mismo problema. Seguimos escuchando a los predicadores que defienden esta costumbre pagana, seguimos escuchando a los líderes, seguimos escuchando a los hermanos, pero no estamos escuchando a Dios. Y hermanos, estamos en una conducta muy peligrosa, porque si nosotros no nos acostumbramos a escuchar un así dice Jehová, vamos a seguir escuchando así dijo Bullón, o así dijo cualquier fulano que venga a contradecirnos, a contradecir las Escrituras, hasta que nosotros caigamos en la misma actitud del pueblo judío y nos perdamos para siempre. Hoy tenemos la amonestación y tenemos que tomar una decisión. Mañana será ya demasiado tarde. Entonces, hermanos, creámosle al Señor y dejemos un poquito los predicadores a un lado. No digo que no los escuchemos, pero tenemos que poner en primer lugar las Escrituras para nosotros poder tener claramente a qué predicador vamos a apoyar, qué predicador nos está diciendo la verdad, y todo esto tenerlo claro, hermanos. Adelante. Pastor, otra pregunta. Elena G. de White creo que murió en el 1901 y después ella escribió el último libro, casi fue, ¿es el evangelismo? Donde habla del Espíritu. Ella murió en el 1915. O 15, sí. Ok. Y entonces escribió eso, lo del Espíritu Santo, el último libro creo que fue el del evangelismo, no estoy tan segura el nombre. Sí. Entonces, sí, pero dicen, ¿y por qué dicen que ese libro no fue escrito por ella? Pues lo que sucede es que hay
y bueno, hay algunos problemas con los libros que son compilaciones, porque los libros que son compilaciones se prestan muy fácilmente para ser manipulados, porque hay muchos libros que, por ejemplo, en el libro Eventos de los Últimos Días, ella nunca escribió un libro que se llamara Eventos de los Últimos Días. En el Patrimonio White o el Centro White, ellos tomaron muchos pedacitos de citas y formaron el libro Eventos de los Últimos Días. Y puede ser el mismo caso con el libro Evangelismo. Viene de escritos de ella, pero no fue el libro originalmente escrito por ella, como lo fue El Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas, El Deseado. Entonces, eso es lo que yo pienso a lo que se refiere la persona que está haciendo el comentario o la pregunta. No sé si le respondo con esto que acabo de decirle. Bueno, la pregunta es si ese libro no fue escrito, entonces lo que se está diciendo del Espíritu Santo ahí, porque eso se nota un poquito más claro que es la tercera persona. ¿Por qué? Entonces no se puede, ahí prácticamente estaría más claro, ¿no? Porque entonces que no se puede tomar tanto en serio lo que está en el libro, ahí en el libro ministerio de eso. Pues depende lo que la persona quiera enfocar, porque nosotros como pueblo todo el tiempo hemos creído que en la deidad existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mensajera del Señor dice claramente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, y dice no tiene cuerpo humano, no tiene personalidad humana, como tiene Cristo un cuerpo, como tiene el Padre un cuerpo, pero es una persona, como yo le decía a un hermano hoy. Nosotros queremos encajonar a Dios dentro de nuestras propias limitaciones. Dios no necesita, el Espíritu Santo no necesita un cuerpo para ser una persona, ¿sí? Asimismo, como no todos los animales tienen el mismo cuerpo, no todos los animales tienen la misma forma, pero todos son animales. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Además de esto, cuando nosotros decimos, bueno, es que eso es una doctrina católica y eso es parte del paganismo, eso lo metieron los jesuitas, etcétera. Hay cosas, recordemos algo muy claro, hermanos. El enemigo siempre ha mezclado la verdad con el error. Y la Iglesia Católica, para poder venderse como iglesia ante el mundo, tiene que hacer lo mismo, verdad con el error. Ahora bien, por ejemplo, existe el credo católico. El credo católico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo, que fue concebido por María y todo esto. El credo católico, por lo menos el 90% del credo católico es verdad, tiene base bíblica, ¿sí? Yo no puedo decir que el credo católico es todo mentira porque viene de la Iglesia Católica. Entonces, los hermanos caen en una actitud de rechazo simplemente porque la Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, lo que los pioneros rechazaron, y es algo que la mayoría de los hermanos que atacan la doctrina de la deidad, de las tres personas en la deidad, muchos hermanos no entienden esto. Lo que los pioneros adventistas rechazaron no fue que hubiera tres personas, sino la doctrina católica de la Trinidad, que son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque según la doctrina católica de la Trinidad, y los pioneros tuvieron toda la razón en rechazarla porque es algo aberrante, según la doctrina católica de la Trinidad, el Padre tiene sexo consigo mismo, ¿ok? El Padre copula consigo mismo y da el Espíritu Santo. Óigame, es demasiado claro que los pioneros tenían que rechazar una aberración tal, pero nunca se ve que rechazaron que en la deidad hubiera tres personas.
Entonces, lo que la hermana White dice en ese libro y en los otros libros, tanto en el español como en el inglés, sigue apoyando lo que viene de la Biblia. 3 personas en la deidad. Y ese hombre, Leroy, que parece que cambió también parte de el comentario bíblico, y hay muchas cosas que tiene también que ver con lo que es que es el Espíritu de Dios y lo que es, la divinidad. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos que guiarnos por un así dice el Señor. Y hay algo que muchos hermanos han olvidado. Elena White fue profeta de Dios. Leroy Froome no fue profeta de Dios. Urias Smith no fue profeta de Dios. Y nuestros pioneros fueron hombres y mujeres que amaban al Señor. Pero Dios no escogió a 20 o a 30 profetas, escogió a Elena White como profeta. Y Elena White me dice a mí claramente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. ¿Ok? Los versículos y citas que los hermanos usan para decir que es el Espíritu de Cristo, pero que no es una tercera persona, pues entonces pudiéramos hacer lo mismo con el Padre y con el Hijo. Entonces, o no existe el Padre, o no existe el Hijo. Y le quiero hacer una pregunta también a estos hermanos. En el libro de Esther no se menciona la palabra Dios por ninguna parte. ¿Será que Dios dejó de existir en el libro de Esther? Simplemente porque ahí no se menciona. Y digo esto porque es el concepto que los hermanos tienen. Como en tantas citas no menciona el Espíritu Santo, menciona solamente Padre e Hijo, pues no hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos con el libro de Esther? Porque no se menciona a Dios tampoco. Entonces, hermanos, tenemos que acuñarnos, aferrarnos a un claro y categórico, un así dice el Señor. Si salimos de ahí, somos otra Babilonia cualquiera, porque vamos a estar especulando e inventando cosas que el Señor no nos ha mandado. Gracias, pastor. Y como acá dice nuestro hermano del camino, misterio camino a Cristo, la manifestación del Espíritu Santo es un misterio, ¿no? Sí. Es un misterio. Claro. Amén. Claro. Okay. Hay hermanos que quieren entrar en los misterios, pero todavía no aprenden a manejar su temperamento. ¿Ok? Es como unos hermanos en Estados Unidos que cayeron en este problema también del Espíritu Santo. Mire, hermana, el diablo es muy sigiloso y los hermanos que han caído en esto no se dan cuenta porque le han dado la espalda al Espíritu Santo. Mire, primero estos hermanos cayeron en el problema de la reforma pro salud. Andaban con que no se podía mezclar esto con lo otro, que no se podía mezclar esto con aquello. Luego, que había que comerse un plato de frutas y que a las 2 horas o 3 horas comerse el resto del desayuno. ¿Ok? Luego cayeron en el ayuno, que había que ayunar 40 días. Óigame, querían ayunar 40 días, pero cuando salían del ayuno no podían durar 5 o 6 horas sin comer. Andaban comiendo entre comidas. ¿Qué me dice eso a mí? Que son mentes desequilibradas. Repito, mentes desequilibradas. ¿Ok? Y cuando el diablo logra empujarlos a uno, ya la puerta queda abierta para empujarlos a un segundo error y a un tercero. ¿Ok? Entonces, fíjese bien que los hermanos que cayeron en esto tienen problemas espirituales. Andan haciendo énfasis en el problema del Espíritu Santo, que no es una persona, o que es el Espíritu de Cristo, o que es el Espíritu del Padre. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado porque los hermanos que andan metidos en estos problemas andan arrastrando el pie con otras cosas. Y no lo digo porque yo conozca a cada persona, ni lo digo porque yo sea juez de nadie, sino que lo digo por la experiencia, porque ya he visto la actitud y he mirado los frutos de las vidas espirituales de estas personas. Yo recuerdo que la última vez que estuve reunido con estos hermanos en casa de un hermano, me invitaron, eso fue en Estados Unidos también, estábamos en una reunión social y estaban haciendo chistes
de doble sentido, de connotación sexual, pero andan diciendo que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces, hermanos, hay que mirar el fruto de la vida de cada persona. Y eso es algo infalible. Eso sí es algo infalible. Bueno, pero también, pastor, puede haber que alguien que no todos son así, ¿no? O sea, porque todos, Sí. hay también personas que pueden ser santificadas, ¿no? Y de repente el Señor, quién sabe, ¿no? Puede cambiar también las mentes de ellos, porque lo ven Sí, de una claro, forma, ¿no? Claro, por eso digo que no los conozco a todos y no puedo hablar de todos, sino de las experiencias que yo he tenido, ¿ve? Y hay que tener cuidado porque a primera vista eso parece atractivo. Y uno de estos hermanos me dijo que eso era una gran verdad que nunca le habían predicado y que se la tenían ocultada en la corporación y que por fin conocieron esa verdad acerca de que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque no estoy generalizando, pero usualmente estas personas que caen en estos errores tienen otros problemas. A eso me refiero. Amén. Ahora, moviéndonos, pastor, y dejando este tema, ¿qué significa el 25-20? Ya que eso se escucha, pero muchísimo, y a veces me preguntan a mí, yo más o menos sé cómo, pero no sé tan directamente cómo explicar esa doctrina del 25-20. Si nos puede ayudar con eso, pastor. Bueno, el 25-20 es una supuesta profecía que corre paralela a la doctrina de los 2300 días de Daniel 8:14. Según estos hermanos, este conteo comenzó en el año 677 y comienza por una supuesta profecía de Levítico capítulo 26, donde dice: si aún no me quisieres escuchar, 7 veces te castigaré. Entonces ellos calculan que estas 7 veces son 7 años, calculando año por día, día por año, da tantos años y comienza a partir del año 677. Todo esto es una profecía imaginaria y es un tema un poquito largo que pudiéramos presentar en otro día, pero hay muchas fallas dentro de esta supuesta profecía. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo solamente. Esta profecía debía extenderse también hasta el año 1844 y comenzó en el año 677 antes de Cristo. Ahora bien, estamos hablando de castigos en Levítico. Ahora bien, hermana Brenda, y para todos los hermanos que nos escuchan, ¿cómo es posible que Dios iba a castigar el pecado de Israel antes de Cristo y lo iba a castigar hasta el año 1844? La Biblia me dice claramente en Ezequiel 18 que el Padre no lleva el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Entonces ya, utilizando ese versículo, ya encontramos un error. Dios no podría castigar el pecado, por ejemplo, el pecado de Acab, para poner un ejemplo, el pecado de Acab y del tiempo de Acab hasta el año 1844, hermano, eso suena, para no decir otra palabra, eso suena completamente irracional. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, por eso le llamamos a esto simplemente una profecía imaginaria que no existe. Ahí tenemos el testimonio de Jaime White. Jaime White dice que el que anda pensando que ahí existe un periodo profético es como estuviera dándole golpes al aire. Todo esto lo tenemos en un estudio en PowerPoint que en otro momento pudiéramos presentar, pero realmente, hermana, con toda la confianza puede decir, es algo imaginario, no existe. Hay algunas sumas que se hacen en la Biblia con algunos versículos que dan 25-20. Eso es algo que está grabado en la Biblia, eso no se puede borrar. Pero no es una profecía porque no tiene sentido
de que Dios vaya a castigar a Israel por tantos años por el pecado de los antepasados, ¿sí? Entonces, en otra ocasión, si el Señor lo permite, después que terminemos de agotar el estudio del chasco, pues pudiéramos presentar ese tema. Ok, entonces, en resumen, esto se encuentra en Levíticos 26. Sí. Ok, entonces, y lo que esta profecía está diciendo es que, a ver si entendí bien, es que el Señor está castigando al pueblo de Israel, y nosotros podríamos estar también dentro del pueblo de Israel, como somos israelitas o los hijos de Dios. Y este castigo empieza de 677 hasta el 1844. Eso es como... Sí, ahí supuestamente terminó en el 1844, pero que los hermanos que defienden esto, ellos le dan una importancia que no tiene. Ellos quieren hacer aparentar esta profecía como algo para los últimos días, ¿ve? Entonces ahí es que está el problema, ¿ve? Porque número uno, la profecía como tal no existe, y eso lo vamos a comprobar cuando presentemos el tema. No existe. Y número dos, eso tenía que ver con el Israel antiguo, cuando en Levítico 26 estamos hablando, podemos ver, por ejemplo, a partir del versículo 18 en adelante, Dios dice, hermana, ahí lo dice muy claro: si no me obedece, te castigo 7 veces. Vuelve y lo repite en otro versículo: si no me obedeces, te castigo 7 veces. Está hablando de grado de castigo, no de tiempo. No tiene que ver nada con tiempo. Es decir, es como que a usted en su empleo le diga, mire, señora Brenda, si usted no cumple con su horario, le vamos a poner un día de suspensión. Usted no cumplió, la suspendieron por un día. Usted vuelve y falta. Le dice, bueno, si usted falta de nuevo, la vamos a suspender por una semana, hasta que por fin la despiden del trabajo. En ese sentido es que está hablando Levítico 26, en grado o en aumento de castigo. No tiene nada que ver con tiempo, y eso lo vamos a estudiar luego, pero supuestamente esto se detuvo, esa profecía terminó su cumplimiento en el año 1844, paralela a la profecía de Daniel 8:14. Nada que ver. Ok, entonces, simplemente otra vez para entender, ¿qué están diciendo ahora? Que ese castigo fue 677, 1844, y ahora, en estos días, porque es una profecía de los últimos días, me imagino, el Señor sigue castigando al pueblo de Israel, hasta pues lo que ellos dicen es que esta profecía hay que reestudiarla, hay que entenderla, porque tiene otro cumplimiento para los últimos días. Como también existe el gran problema del futurismo en algunos predicadores de verdad presente, que hay profecías que ya terminaron, que ya se cumplieron, ellos quieren sacar esta profecía otra vez y decir que va a tener otro cumplimiento y que es muy importante para los últimos días, ¿sí? Ese es el problema, y hay varios predicadores que se pueden encontrar en YouTube en cuanto a esto, pero yo no realmente no perdería mi tiempo escuchando esto. Simplemente pudiéramos exponer el tema para que los hermanos entiendan, porque los hermanos que defienden esto dicen que Elena White apoyó. Otra cosa que se dice mucho en esto es que Guillermo Miller fue el que creó todo esto, que eso viene en los diagramas proféticos del 1844, 1800, los diagramas que se hicieron, y con el mismo espíritu de profecía yo les muestro a los hermanos qué fue lo que Elena White dijo, qué fue lo que ella apoyó.
y no fue eso del 25-20. ¿Ok? Así que eso no tiene nada que ver para los últimos días. Pero, pastor, simplemente si alguien me pregunta, a mí me gustaría decirle, por lo menos ahora ya tengo una idea, ¿no? Que ellos están comparando el castigo de las 7 veces en Levíticos 26, que empieza de 676 a 1804, que el Señor castigó o estaba castigándose a los israelitas. Pero entonces, eso sería, ¿y qué más yo podría decir? A mí me parece que yo escuché que que ponían la fecha de la ley dominical, ¿o no es así? Y que no hay ningún texto, nada donde en los libros de Elena G. White que se hable de esto tampoco, nada que apoye el 25-20. No, realmente no hay ni una sola cita. Yo busqué, cuando preparé ese PowerPoint, busqué en la base de datos y ahí presento también la fotografía, lo que se llama en inglés un screenshot, que hice para que se viera que busqué 25-20 y no da ni una sola cita. Nunca jamás ella escribió del 25-20. Entonces, si luego tenemos el tiempo para exponer el tema, yo voy a tratar de recoger entonces lo que otros testimonios de lo que estos hermanos dicen, para añadirlo y tener todo completo para que los hermanos tengan todas las herramientas y poder responder las preguntas o inquietudes que surjan en cuanto a esto, ¿sí? Okay, por lo menos yo creo que entendí hasta la mitad y vamos a esperar por ese tema, pastor, para saber cómo. No, es bueno saberlo, no nos vamos a poner a estudiar y seguir y estudiar, no, y estancarnos en ese tema, pero es bueno saber. Sí. Como pueblo adventista en los últimos días conocer esas doctrinas que han salido, ¿no? Y que la gente pierde mucho tiempo en eso, ¿no? Yendo más allá de lo que es la luz, ¿no? Lamentablemente, eso sí. Claro. Aquí leyendo los comentarios de nuestro hermano del Ministerio Camino a Cristo, ¿no? Dice, explica explícitamente, no hay una cosa en la Biblia. El número 25-20 es el producto de 7 y 360. ¿Y de dónde salen estos números? Salen de la serie de rompecabezas de los versículos que debes armar, entender de cierta manera para llegar a ese número. El número es parte de un esquema dispensacionalista, es decir, un esquema de fechas y verdades destinadas para cierta época. En temas anteriores hemos La hermana tiene la razón. Los hermanos que predican esta supuesta profecía, ellos toman los 7 tiempos 7 veces, lo interpretan como 7 tiempos, luego usan los 360 días del año, según lo que marca la Biblia, y hacen el cálculo, lo multiplican y luego hacen el cambio de día por año, y por eso llegan ellos a la fecha de 1844. Ellos toman todos estos números y hacen los cálculos entre multiplicación y todo esto, y llegan así a la fecha de 1844. Lo que la hermana dice es correcto, y ahí estamos en el problema, como ella dice, del dispensacionalismo, pero también del futurismo, que está dándole una nueva interpretación a profecías ya cumplidas, y en este caso sacando profecías donde no existen, como dice el pastor Jaime White, están dándole golpes al aire, lamentablemente. Entonces prácticamente ellos confunden el Levítico 26, ellos lo ven como un castigo, pero no está hablando de 7 veces. No está hablando de tiempo, sino grado, aumentando castigo, es lo que va diciendo. Esto no es muy difícil. En esta misma noche, mañana, pasado mañana, cuando tengan el tiempo, vayan a Levítico 26 y va a ver que a medida que va repitiendo 7 veces, versículos 18, 21, 24 y 28, en esos versículos, cada vez que dice 7 veces, está relacionado con castigo, y es aumentando el castigo.
por ninguna parte habla nada con respecto al tiempo. Okay, no está, okay. Perfecto, okay, gracias, pastor. No sé, Víctor, no sé si Víctor está bien interesante lo que estamos aprendiendo esta noche. No sé si algún hermano tiene alguna otra pregunta para poder aclararla esta noche, ya que hay muchas doctrinas que se están presentando y el pastor nos puede ayudar mucho en estas, ya tenemos un poquito más claro lo del 25-20, algo que realmente es importante conocer. No sé, hay otra doctrina, pastor, ¿y qué es esa doctrina de que el Espíritu Santo es una mujer, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos que estar, tenemos que recordar, como dice el apóstol Pablo, que lo mencioné hace rato, que los líderes religiosos se han apartado de la Biblia y han ido a escuchar fábulas. Hace unos meses atrás, le voy a decir algo todavía más aberrante todavía, y esto lo están diciendo pastores reconocidos, sobre todo evangélicos. Ahora están enseñando que el suicidio no es un pecado, ¿ok? Wow. Y una de las personas que predica esto es este famoso pastor mexicano que hasta se me fue el nombre de la mente ahora, un pastor, un evangelista, él muy reconocido que hasta se burlan de él porque tiene como un peluquín puesto. Este hombre le enseña a la gente que el suicidio no es un pecado. Hay otros pastores evangélicos que le enseñan a la gente que el suicidio no es un pecado. Entonces, si dicen que el Espíritu Santo es una mujer, eso podría inclusive tener una connotación hasta católica, ¿verdad? Porque además de que el padre copula consigo mismo y el padre también como que tiene relaciones con el hijo, dan el Espíritu Santo. Hoy en día podemos escuchar cualquier tipo de sandeces en boca de predicadores. Entonces realmente lo que yo hago, esta es mi actitud personal, lo que yo hago es que yo simplemente cierro mis oídos y no le presto atención a nada de esto para yo no entretenerme, porque cuando el diablo no nos engaña directamente, entonces nos entretiene con otra cosa. Entonces nosotros sabemos que el Espíritu Santo no tiene sexo, ¿ok? Los ángeles, y esto es algo que también tiene sus raíces en el catolicismo. Y hermanos, a mí me da mucha tristeza porque yo he ido a innumerables casas adventistas, hogares adventistas, y veo ángelas, estatuillas de ángelas y cuadros con ángelas. ¿Dónde dice la Biblia que hay ángeles mujeres? Eso es una doctrina católica. Ahora, que digan que el Espíritu Santo es una mujer o que es femenino, tampoco me sorprende, porque todo este paganismo se ha metido dentro de la iglesia adventista y eso se ha hecho eso se ha convertido en algo normal. Fíjense ustedes, hermanos, lo que nos están escuchando, cuando vayan a una casa de unos hermanos adventistas, inclusive de verdad presente, tienen mujeres como ángeles. Eso es una doctrina católica. Otra cosa, hermanos que tienen cuadros en la casa y estatuillas de angelitos. ¿Dónde dice la Biblia que en el cielo hay angelitos, niños ángeles? Eso es una doctrina católica también, porque según la doctrina católica, todos los niños que mueren van al cielo, porque no tienen pecado, ¿ok? En contra de lo que dice Salmo 51. Entonces, de que lo digan del Espíritu Santo, no debemos sorprendernos, porque ya sabemos de dónde viene esto. Adelante. Pastor, el que usted estaba hablando es Vicente Rojas, el que tiene como un bigote largo para mexicano. No, ese es adventista. Oh, okay. El que yo le estaba diciendo, esto es
evangélico que le puedo buscar el nombre en un momentico. Déjame ver, Armando Alducín, me acordé ahora, yeah, Armando Alducín. Armando Alducín, ese señor le dice a la gente que el suicidio no es un pecado. ¿Sí? Ya me acordé del nombre, él es mexicano. Yo he visto que él es como muy popular, ¿no? O sea, él nunca ha sido adventista, Sí. él siempre ha sido evangélico. Sí, él es muy popular y ese señor, como yo le dije a un hermano que se congrega con nosotros acá, ese señor habla una clase de disparates que parece como que él estaba bajo el efecto del alcohol cuando estaba predicando. Y es un hombre muy popular, muy escuchado. Entonces volvemos al mismo problema. Tenemos que estudiar la Biblia y dejar a estos predicadores de un lado, aún sean adventistas, porque nosotros no sabemos de qué lado nos va a venir el golpe, de dónde nos va a venir el engaño. Tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Si adventistas están escuchando a un pastor como este, ¿quiere decir que tiene algo de la verdad que se asemeja mucho a los adventistas? Lo que pasa es que es un hombre muy estudiado, es un hombre que se ha preparado para mentir, no es un mentiroso cualquiera, ¿ok? Entonces, si uno no conoce Biblia, uno puede quedar encantado al escuchar a este hombre, porque es un hombre que ha investigado, ha leído. Usted lo escucha y si usted no conoce la Biblia, usted va a quedar maravillado. Usted ve los videos de este hombre y son miles y miles y miles de visitas que tienen los videos, todos los videos de él, porque es un hombre que ha leído mucho y que sabe lo que va a decir cuando se para ahí a predicar. Pero si no conocemos la Biblia, vamos a pensar que el hombre es un tremendo predicador y que hay que seguir escuchándolo. Ahí está el peligro. Ok, entonces no tiene algo parecido a lo que es adventista, guarda el sábado, sigue guardando el domingo. No, señor, al contrario, él ataca las doctrinas adventistas. Busquen los videos de Armando Alducín y va a ver cómo él ataca la ley de Dios directamente y habla mal de los adventistas. Entonces es una vergüenza para que los adventistas estén escuchándolo a él. Prácticamente no tiene nada que pueda entonces enseñar. Es que nosotros como adventistas ni siquiera deberíamos estar escuchando a Alejandro Bullón, y mucho menos a un evangélico. Nosotros no deberíamos estar escuchando a muchos predicadores adventistas, no deberíamos estar escuchándolos. Y yo veo que aún en los chats de WhatsApp ponen una cantidad de audios y de videos de predicadores que no tienen nada que ver con la verdad presente. No sé por qué se hace esto. Bueno, también se puede esperar que en los grupos, pastor, hay gente que recién también está entrando a lo que es la verdad presente, no están escuchando, entonces quieren aprender, pero ellos siguen poniendo algunas cositas, ¿no? Y para eso están los administradores, si es que estamos por ahí, ¿no? Para con amor, ¿no? Llamarles la atención y decirles que, qué está pasando, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, puso algo del pastor Jeremiah Davis, y él es muy bueno en la práctica, es adventista, ¿no? Y bueno, entonces está predicando la verdad presente aparentemente, pero dice que no salgan de la corporación. Entonces eso puede ser, si no estamos bien preparados, un engaño para muchos. Pero muchos es que el idioma que hablan es tan semejante a lo de la verdad presente, entonces sí, claro. Ellos caen, como dijo una hermana, en las redes de Satanás prácticamente. Entonces, para eso están los administradores, para ayudar a los hermanos, ¿no? Porque ya sabemos que en los grupos entran de todo. Prácticamente se trata de controlar a lo que ellos puedan pensar, pero no se puede porque ya uno piensa una otra cosa y nosotros le damos la plataforma de la cadena, ¿no? Pero o del grupo, porque en los grupos del WhatsApp es diferente que estar aquí en vivo, ¿no? Pero ahí sí, claro. están yo creo los ministros como ustedes o los administradores que pueden ayudar a los hermanos y no enseñarles, ¿no? Sí, claro, ojalá que ningún administrador lo haga, porque lamentablemente hay algunos administradores como que todavía no tienen
el panorama muy claro y como que publican esas cosas todavía también. Bueno, todos tenemos que aprender, ¿no? O sea, yo creo que las personas que lo saben, si lo saben decir, si tienen ese tino y esa, son realmente, como usted dice, muestran el carácter de Dios y lo dicen de una manera, bueno, porque ahí es cuando no se ve, ¿no? Cuando el carácter también de las personas, de los que, predicadores, de los administradores o de los que están ahí, ¿no? Si uno tiene ese cariño para enseñar, ese tino para enseñar más que todo, ¿no? Entonces yo creo que Sí, muchas claro. almas se pueden seguir ganando, uno sigue aprendiendo, todos tenemos, como dijo Claudita ahora, un lado débil y en otros más fuertes, ¿no? O sea, Sí. uno se prepara así, ¿no? Bueno, Claro. esa es la paciencia, ¿no? La paciencia, a veces no tenemos paciencia y Sí, tenemos que ponernos al espejo con el Señor Jesús cada día, porque como yo le comentaba a un tío mío que él era miembro de una iglesia de verdad presente en los Estados Unidos muy reconocida, y yo le decía a él, mire mi tío, si usted se pone al espejo con una bestia, usted se va a mirar bonito, porque se va a comparar con la bestia. Pero si usted se pone al espejo con el cordero, usted se va a ver feo, pecador, defectuoso. ¿Y qué le queda? Humillarse para que el cordero lo transforme. Entonces, esa es nuestra tarea. Estar al lado del Señor Jesucristo y que el Señor nos transforme día a día, luchando. Porque cuando yo soy honesto de corazón y yo le pido al Señor que me muestre mi pecado, que me ayude, que me transforme, yo debo estar dispuesto a soportar los martillazos y los cincelazos, los golpes que implica la transformación del carácter. De lo contrario, el Señor me va a dejar tal como yo estoy, con todo mi conocimiento, con todas mis predicaciones, con toda mi sabiduría. El Señor me va a dejar tranquilo hasta que la gracia cierre y yo me pierda con todo el conocimiento. ¿Sí? Entonces, esa debe ser la tarea número 1 de todos nosotros cada mañana. Venir delante del Señor para que Él nos muestre y nos dé fortaleza para ser transformados. Y así nosotros nunca seremos engañados, para la gloria del Señor. amén. Amén. Aquí está hablando el hermano, por ejemplo, Víctor Jove. Por eso es importante tener un estudio propio de la Biblia, pedir a Dios que abra nuestra mente y nuestros entendimientos es nuestra responsabilidad. Y agradecerle también al Ministerio Camino a Cristo que nos está mandando un mensajito por ahí para aclarar un poquito lo del 25-20, ¿no? El pastor Alejandro Bullón dice, no, es un farsante, es carnívoro de la apostasía. Y la hermana Rosita dice, yo no quiero hablar del pastor Bullón, aprendí mucho con él. Y yo voy a decir lo mismo. Prácticamente en un tiempo él a mí me ayudó a llegar a los caminos de Dios a pesar de que yo me había salido, escuchar los sermones de él. Pero Sí, claro. cuando uno empieza a estudiar un poquito, entonces ya por ejemplo el audio que escuchamos ahora de él y diciendo, ¿no?, que no hay problema de comer carne, no hay problema con la Navidad. Entonces, pero hermana, yo creo que la mayoría de los adventistas latinos pasamos por esa etapa, aprendimos de él, pero es que hay algo que no debemos olvidar. El pastor Alejandro Bullón predicaba de Daniel y predicaba de Apocalipsis. Todavía hay videos viejos de Bullón en YouTube, que usted lo ve cómo él identificaba al papado como el cuerno pequeño. El problema es que ha habido una transición, como dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos. Dice, vi que al final había muchos cambios y no del error a la verdad, sino de la verdad hacia el error. Y lamentablemente estamos mirando eso porque muchos predicadores se han apartado de lo que antes predicaban, porque los compromisos y la infiltración es demasiado fuerte. El pastor
el pastor David Gates revela en uno de sus videos que están también en YouTube, yo creo que ustedes lo han visto el video, donde él dice que la mano derecha de Ted Wilson es un masón de grado alto. ¿Qué quiere decir eso? Es un luciferiano de grado alto, lo que significa que la institución adventista está siendo dirigida por Lucifer. Eso es lo que los hermanos no quieren entender. Es difícil, es difícil aceptar eso, sí, es difícil. Estamos mirando que ese cambio que la mensajera del Señor profetizó de la verdad al error es el caso lamentable, porque para mí no es una alegría decirlo, es un caso lamentable, el caso de el pastor Bullón. Él estuvo un tiempo que predicaba Daniel y Apocalipsis y lo decía muy claro, buenas predicaciones, pero mire lo que dice hoy, lamentablemente. Sí, lo que pasa es que muchos nos encariñamos con los pastores. Entonces llega un momento en que ya no queremos seguir al pastor y no lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Y el espíritu de profecía. Entonces hermana ahí es Brenda, cuando... y sí, no hermana nos María, gusta. qué linda está aquí. Amén, hermano. Sí, y hace ratitos lo que pasa que los niños estaban ahí, me tocó que salí así de emergencia, ay no. Pero estaba escuchando todo, pero no podía hablar porque estaban haciendo ruido los niños. Y uno se encariña, sí, es cierto, con los pastores. A mí me pasó también con el pastor Gambetta. Pero después de todo lo que he escuchado, pues entonces como que a un principio como que no me gustaba que hablaran mal de él, porque él predica, hermana, predica muy, muy bien lo de la profecía. Y nunca se ha salido de allí, de lo que es. Pero después de otras cositas y todo, pero bueno, yo no soy quien para juzgarlo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar y pues todo lo que se predica acá, hermana, eso nos ayuda muchísimo también porque uno aprende. Entonces, los cambios, como dice el hermano, ¿verdad?, que está predicando, los cambios que están habiendo en tanta cosa que del Espíritu Santo, que si es mujer, que si es hombre, que si no existe, que no, bueno, un montón de cosas. Pero también salió un libro, alguien puso un libro ahí, no sé si quizás ustedes comentaron de ese libro y no lo escuché yo, que dice ahí, hermana Elena G. de White, el libro que dice El poder curativo de la carne asada. ¿Cómo está eso? Y ahí ponen el libro y dice Elena G. de White. No, yo les digo que yo no sé, yo se lo he mandado a los hermanos y algunos me lo mandan a mí y les digo, yo lo único que digo es que tengan mucho cuidado ahora con comprar las cosas, porque ahora está, uy no, qué cosa más horrible lo que está sucediendo. No, cualquiera puede ser engañado, hermano, y Dios me libre de los nuevos, de la gente nueva, hermana, que están entrando a la iglesia corporativa, la gente nueva, hacia dónde los están mandando, cuál es la preparación que ellos les están dando a los pobres hermanos. Pero como que a ellos no les importa que lo que dice el Espíritu Profecía, que ellos son los que van a recibir 10 veces más, ¿verdad?, el castigo que la filigresía. Ellos como que no piensan en eso, o no saben, o no estudian, o no, ¿qué pensarán ellos hasta de su propia familia? Es increíble. Y ese libro, pues a mí me dejó en shock, porque yo nunca había visto ese libro que dice el poder curativo de la carne asada. ¿Cómo así? Yo no entiendo ni entendí nada. Me quedé igual. No sé, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Sí. Y por ahí también, pastor, pusieron un libro de Elena G. de White, pero con la cara de Jesús, que era prácticamente como si fuera homosexual. Es increíble, no sabemos el rostro de Jesús,
Pero sí, hermana, pues realmente todo esto tiene la misma raíz en Babilonia, porque los mismos católicos no se dan cuenta. Y yo una vez venía en un vehículo, venía de la capital, de Bogotá, para la casa, y yo me fijaba en el bus donde yo iba, pues el conductor tenía ahí pues un supuesto Jesús en un crucifijo. Y yo le decía, creo que le decía a mi esposa, fíjate en ese supuesto Jesús, que es homosexual. Y a partir de mañana, esos Jesús que ustedes miren por ahí, en libros, en cuadros, en crucifijos, fíjense que muchos de esos Jesús son homosexuales. Entonces, realmente estamos viviendo en una etapa donde no hay ya ningún tipo de pudor, donde no se respeta ni a Dios ni a su palabra. Entonces, si los propios líderes de la iglesia adventista le han dado la bienvenida y el apoyo, su consentimiento a la comunidad LGBT, ¿qué vamos a esperar de los del mundo entonces, hermanos? ¿Qué vamos a esperar de la gente del mundo? Cuando nosotros deberíamos ser la luz del mundo para sacarlo del pecado, ¿verdad? Nosotros estamos diciéndole a la gente, no se preocupe, siga siendo como usted es, eso no es problema, que Dios lo acepta así y Dios lo deja así. Entonces, si en el mundo ponen a Cristo con la cara de Elena White o Elena White con la cara de Cristo, como sea, realmente ya no debemos sorprendernos, porque ya en la iglesia adventista se está haciendo cosas peores que esas, lamentablemente. Okay. Aquí Edward puso en el grupo que ese libro del poder curativo de la carne asada de Elena G. de White es un montaje. Entonces, bueno, lo que de repente lo están haciendo para los que están en la verdad presente, ¿no? Para que digan, bueno. Qué horrible, horrible, horrible. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No sé, hermana, ya la deja a usted ya que ya regresó. Qué lindo, ahí nos hemos estado gozando con el pastor Ismael. Sí, hermana, pues solamente pedirle al pastor consejo, ¿verdad? Que él nos aconseja a nosotros qué es lo que nosotros podemos hacer para seguir adelante. ¿Cuál es el consejo que él nos da a nosotros, verdad? A todos los oyentes. Bueno, mi querida hermana, pues yo le hablo desde mi experiencia. Y yo muchas veces le digo a los hermanos en las iglesias donde voy a predicar, dejen de un lado todas las cosas, todos los oficios de la casa que no sean necesarios. Traten de acostarse a descansar lo más temprano posible. Levántense temprano a comulgar con Dios. Ahí está la clave del éxito. Hermanos, no podemos. La mensajera del Señor dice, sacrifiquen cualquier cosa, pierdan cualquier cosa, menos su tiempo de relación con Dios. Menos eso, hermanos, que sacrifiquemos cualquier cosa, el carro, la casa, el dinero, el empleo, la educación, lo que sea. Y vamos a ver que el Señor nos va a abrir los ojos y podremos avanzar. Podremos decir junto con Pablo, Filipenses capítulo 3, no que lo he alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidándome del pasado, yo prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el secreto del éxito, porque a medida que nosotros comulguemos con Dios, seremos transformados a la imagen de Cristo. No es un trabajo de un día, ni de un mes, ni de un año. Es un trabajo perseverante todos los días, hermana. Tiempo estudiando, tiempo orando. Y la mayoría de nosotros, sobre todo los que hemos vivido en Estados Unidos y los que siguen viviendo en Estados Unidos, sabemos muy bien
que la vida es muy apresurada, es muy estresada. Los hermanos oran 10, 15 minutos y si acaso, y hay que salir corriendo porque si se lo agarró el rush hour en el tráfico, llegaron tarde al trabajo. Y esa es la prisa. Entonces, mi consejo, tratemos de dejar todas las cosas de lado que no sean necesarias, vamos temprano a descansar y vamos a levantarnos tempranito, que ya podamos estar en pie a las 4 de la mañana, pasarnos ahí por lo menos un buen tiempo orando, estudiando la palabra del Señor, si es posible levantarnos antes de las 4 para poder tener tiempo de calidad con el Señor. Nosotros pensamos que cuando el Señor Jesucristo dice, por cuanto ustedes me negaron delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pensamos que eso es para la gente de afuera, o para la gente que abiertamente no quieren tener nada con Dios. Pero cuando nosotros no pasamos tiempo con el Señor y estamos en la corredera por ir al trabajo y vamos a llegar a la iglesia el sábado moribundos espiritualmente, pues nosotros no tenemos tiempo con Dios tampoco. Y el Señor tampoco lo va a tener conmigo porque yo no tengo tiempo para Él. Eso es igual que el matrimonio. Cuando usted se la pasa todo el tiempo afuera y no atiende su matrimonio, el matrimonio se resquebraja, se daña. Es igual con el Señor, porque tu marido es tu hacedor, dice la palabra. Entonces tenemos que tener esa intimidad con el Señor. No es el culto familiar, entiéndase, no es el culto familiar. Primero es el culto individual, tiempo de calidad con el Señor, y luego el culto familiar, con la esposa, el esposo, los hijos, los que estén. ¿Sí, hermana? Muchísimas gracias, hermano. Le agradezco mucho por los consejos, ¿verdad? Porque nosotros, aunque leemos y bueno, y sabemos un poco, claro, no es igual como, ¿verdad? Como ustedes que saben mucho más que uno. Por eso uno siempre pide consejo y pues que lo ayuden a uno, ¿verdad? Porque uno también está aprendiendo, uno cada día aprende más y más y más. Le agradezco mucho, pastor, que Dios lo siga bendiciendo y bueno, vamos a terminar aquí. Le pido, pastor, que termine usted con una oración y que Dios lo bendiga y muchísimas gracias por la palabra que nos trajo en esta noche y que Dios lo bendiga siempre y bueno, estaremos esperándolo siempre otra vez, a ver cuándo la hermana Brenda lo vuelve a llamar otra vez y bienvenido sea y buenas noches a todos mis hermanos de YouTube, a todos mis hermanos de verdad que visitas también.